Bien, amigos, quisiéramos decir primero y antes que todo, ayer fue en la Secretaría de las Fuerzas Armadas, se llevó a cabo la misa por el alma de doña María Jiménez Mesón, sus amigos estuvimos ahí. Por otra parte, quisiéramos pasar una nota luctuosa de la muerte de la esposa de un amigo, Carmen Victoria Fernández de Pantaleón. Carmen Victoria Fernández de Pantaleón es la esposa de Hedel José Pantaleón Cordero. Lo conocemos como Hedel Cordero, pero es Hedel José Pantaleón Cordero. Su esposo y sus hijos anuncian que su velatorio será en la capilla Jardín Memorial de la calle Jacobo Magluta, frente al Mirador Norte. Hoy viernes a las 11:30 de la mañana a las 8 de la noche. El sábado de 10 de la mañana a 11 de la noche, de 10 de la mañana a 11. Y a las 11:30 el sepelio en el mismo Jardín Memorial. Falleció la esposa de Hedel Cordero, Carmen Victoria Fernández de Pantaleón. Bien, quisiéramos también agradecer a Monseñor Fausto Ramón Mejía Vallejo. Monseñor Vallejo nos hace llegar su libro El sonido del silencio, el proceso del cambio personal. Fausto Ramón Mejía Vallejo es uno de los obispos de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Además, quisiéramos decir que es primo de Hipólito Mejía. Hipólito tiene relaciones familiares con dos obispos, como el señor Grullón, que es cuñado de su hermana, esposa de Sergio, y con Fausto Ramón Mejía Vallejo. De todas formas, le agradecemos a Monseñor su libro, El sonido del silencio. Gracias, Monseñor, por su libro. Bien, tenemos también que hoy es viernes 13. Nos gusta esa fecha. Nos gusta mucho la fecha. Quisiéramos, como todos los viernes está José Israel, pero quisiéramos decir algo que más adelante va a ser muy difícil porque estamos muy apretados de invitados. Quisiéramos decir que en el día de ayer, Pedro Brache y Álvarez entregó la presidencia del CONEP a Celso Juan Marrancini. Nos sentimos muy bien porque son el relevo de una generación de amigos que tanto él como Celso José Marrancini tuvieron el privilegio de ser parte de una familia que han tenido en los últimos 20 años una preponderancia en un sector muy difícil, porque el sector empresarial aquí no es tan sencillo como se ve. No es el momento indicado hoy hacer un análisis del sector empresarial, pero quiero decir que en el caso de los Brache, conozco de primera mano esa historia. El doctor Julio Brache Arseno, médico cirujano, fue el primer director del Hospital Moscoso Puello. A la muerte de Trujillo, el doctor Brache, mocano, hijo de ganaderos, se fue al Hospital Gautier como cirujano.
su primo, el doctor Ornes Arseno, le produjo una vacante para que salga del Moscoso Puello. ¿Por qué? Porque el doctor Brache está casado con una mujer, hija de uno de los hombres de mayor presencia en el gobierno de Trujillo, que a su de otra persona que tenían una particularidad. Virgilio Álvarez Pina y Virgilio Álvarez Sánchez, padre e hijo, fueron hasta familia. Creo que Virgilio Álvarez Pina era medio pariente de Trujillo y pertenecían a ese sector de la dictadura que mucha gente no lo pudo ligar mucho a los otros, porque Trujillo sus actos raros siempre tenía quien los hacía. Entonces, Virgilio Álvarez Pina, Virgilio Álvarez Sánchez fueron miembros importantes del gobierno durante los 31 años. Primero el papá y después el hijo. Y quiero decir también que Virgilio Álvarez Sánchez tuvo dos hijos. Villi Álvarez, que fue diplomático y fue además ministro de Agricultura, y Elsa, la esposa de Julio Brache. Ella es la madre de los Brache Álvarez, que son los que junto con Julio Brache estructuraron una de las industrias más difíciles, como la industria de productos lácteos. Si usted toma desde la industrial lechera, cuando Trujillo, hasta hoy, todas las que se hicieron desaparecieron, excepto Pasteurizadora Rica. El doctor Brache hizo esa empresa con sus hijos y todos sus hijos están en la empresa. Hoy, Julio Virgilio es presidente de la Asociación de Industrias y Pedro entrega la Asociación de Industrias, el CONEP, después de una gestión, de una reelección difícil por lo siguiente. Los dos fueron electos por unanimidad en un sector muy complejo, porque los hombres de empresa tienen también sus intereses, sus proclividades. De manera que queremos aprovechar la ocasión de hoy para felicitar a los Brache y sobre todo a Pedro, que ayer en la entrega del CONEP, pues le hicieron un reconocimiento al presidente, que por cierto es un presidente empresario. Es un presidente empresario. Bien, señores, le prometemos a unos amigos que en otra oportunidad vamos a tratar el tema de el sector eléctrico. Sector eléctrico, sector salud y sector educación, tenemos la reversa puesta. No hay forma de que esos tres problemas ni siquiera mejoren, pero son parte de la vida de uno. Nosotros hoy tenemos al doctor Cristino Emilio del Castillo, nacido en San Pedro de Macorís, en Porvenir, al final de la avenida Independencia. En Vega. Hay como algunas partes del país donde los poetas florecen más frecuentemente, porque Dicen de ahí que, era Pedro Emilio. la ciudad que se hizo famosa, sin ser también, porque hubo otras ciudades que tuvieron más poetas que Azua, pero todo el mundo dice que Azua. Sí. No, pero tú lo hablas por San Pedro. Por San Pedro, bien. Por Pedro Mir, por los René del Risco. Sí, por los del... Bien, tenemos al ingeniero Cuello. Quiero también decir algo de José, delante de José. Mucha gente, cuando nosotros anunciamos
algunos capítulos de la historia reciente contemporánea nos dicen que ¿por qué nosotros no le dedicamos a José Israel temas de la historia de aquí? Yo quiero decir una cosa. El ingeniero Cuello, desde que yo tengo uso de razón política, siempre se ha ocupado de temas actuales. Dirigió un periódico, fue dirigente político y se caracterizó no por la cháchara política, siempre era el que señaló puntos importantes, incluyendo algunos temas que se hicieron, como dicen ahora, virales en aquella época. Miren, el tema de Dominicana de Aviación, el tema de el Fulfural y una docena de cosas que se trataron específicamente en la época. Y ahora yo creo que sería un desperdicio ponernos a hablar de los palmeros cuando yo creo que tenemos que oír qué piensa José Israel del fideicomiso. Yo creo que tenemos más de una petición de que nos hable si realmente, porque es que uno no puede hablar para iguales, tiene que hablar para un público que es el que se levanta a esta hora a oír cosas, ¿verdad? José, ¿el fideicomiso es privatización? No, de ninguna manera. Parece una palabra cibaeña para empezar, pero no. Parece una palabra cibaeña. Por la I tan central, ¿verdad? Fidei. En el medio preciso de la Si palabra. fuera capitaleña era Fidel Comiso. Sí, del comiso. Tú sabes que de la gente que tiene el sentido del humor con la cara más seria es José Israel. Claro que sí. Pero realmente es una palabra que está metida en los ancestros de las finanzas mundiales. Sobre todo se maneja para la administración de fortunas privadas, de herencias. Entonces no es privatización. No, espérate. Pero para que vamos. Se maneja para herencias, ese es el origen de la palabra. Sí. Aquí, como hay tantas cosas a medio talle, se desencamó recientemente la palabra fideicomiso para resolver problemas, por ejemplo, de Punta Catalina. No se va a hacer un fideicomiso, no se ha hecho nada. Punta Catalina no se ha recibido la obra, no se ha calculado el saldo económico de la inversión, cuánto es que se debe, cuánto hay que pagar, cuánto es la compensación de los tramposos brasileños que vinieron para acá, y Lula está en el poder otra vez, que fue el que lo mandó. Entonces, hay muchas cosas a medio talle, pero van a Pedernales a hacer una cosa, y en Pedernales inventan un fideicomiso. ¿Quiénes son los que reciben las ventajas del fideicomiso? O la confianza del fideicomiso que se le entrega esa inmensidad de tierra. Ya en un gobierno de Balaguer se había entregado esa misma tierra a una serie de gente a través de la reforma agraria. Cuando hubo que confiscárselas, se hizo un proceso larguísimo, porque no se recurrió a la ley de reforma agraria que resolvía eso por una disposición muy sencilla. El que hace más de 5 años se le entrega una tierra y no la ha cultivado, se le quita. Eso lo dice la ley de reforma agraria. Entonces se buscaron una ley rara y se pasaron muchísimos tiempo. Eso fue los gobiernos del PLD y en consecuencia ahora no se habla de eso. Ingeniero, ¿qué es el fideicomiso? El doctor decía, hay que hablar no para iguales, sino para que la gente entienda lo que... Te lo voy a explicar en su origen familiar, que es lo más sencillo. Una familia recibe una herencia de quien hizo la fortuna, pero esa familia no le interesa, ni tiene capacidad, ni formación para manejar esa, porque sean inútiles, vagos, ladrones, borrachos, lo que sea, o porque sean físicos atómicos y lo que le interesa es la física atómica y no le interesa la fortuna. Entonces se le entrega a una empresa en fideicomiso. Un momentico. Te voy a poner de ejemplo una familia y no puedo dejar pasar, porque tú sabes que tengo el defecto de que olvido las cosas. Los Vicini hicieron
un depósito de parte de su riqueza en un banco de, creo que de Bahamas. Se habló de fideicomiso, y que ese patrimonio, que por cierto era muy grande, era mucho dinero, no se podía tocar y solamente se podía vivir de los intereses. Eso es un fideicomiso familiar. Sí, de eso mismo es. Eso es. Eso Y entonces es. pusieron el banco a administrarlo para que ningún disloco o disloco. Bueno, un fideicomiso familiar establece también una renta fija para la familia, una cantidad de dinero mensual que se le pasa a la familia para que viva, que no es para que ¿Quién sobreviva. administra eso? La entidad financiera a la que se le entrega. Hay empresas especializadas en administrar esos fondos. Oh, pero claro, eso Y a veces son bancos. muchas veces son bancos y son fuentes de recursos muy grandes para Y los lo que ha bancos. traído más confusión, que dice privado y público. ¿Qué es eso? Un fideicomiso privado. Que estamos hablando en este momento de propiedad pública y administración privada. Pero es una especie de fideicomiso fue la operación que se hizo, por ejemplo, en la privatización de los sistemas energéticos, la sede de los dos sistemas principales, el de Itabo y el de Jaina, uno a carbón y el otro El Estado aportó las plantas viejas. aportó las plantas viejas, se le entregó a los licitantes, en ese caso invocando la ley de compañía por acciones, y ellos se comprometieron a invertir una suma semejante a la valoración que se le dio a esos hierros viejos. ¿Qué excusa usó el gobierno para no hacer ellos esa inversión? Porque había que gastar mucho dinero. Había que hacer una inversión que el gobierno no disponía no disponía de recursos, dijo que no disponía bien. Después ha disponido de muchos recursos. ¿Pero ese es un fideicomiso o una alianza público-privada? No, eso fue una compañía por acciones. Ah. Eso está establecido. Ahora, nadie ha visto la auditoría que se hizo de esa entrega. O sea, usted entregó una planta eléctrica inmensa, y es destornilladores, alicantes, alambre eléctrico, empleados, toda una cantidad de valores. Usted lo entregó. Eso es lo que produce duda. Exactamente. Que tú has creado un aparato ahí que no se ha resuelto cuál fue el aporte del Estado. A pesar de eso, eso está dejando muchísimo dinero, el Estado recibe beneficios de estas cosas. Pero eso está medio talle. Está medio talle Punta Catalina, como decía ahorita. ¿Cómo se va a hacer cargo un fideicomisario de esa empresa si usted la ofrece en fideicomiso cuando no se ha resuelto el contrato de construcción? No se ha liquidado esa operación. Cuando está pendiente una demanda contra el líder de la construcción privada, Odebrecht le hace tranquilo o mayúscula, y sus socios aláteres. Eso está pendiente. Y está pendiente una compensación que estableció Odebrecht por dos criterios. Uno, sobre el criterio de cuánto le dio a sus representantes en el país, que es mentira, no es por eso, es mucho más. Y otro, lo que ellos admitieron en otra demanda extranjera, que el 20% de todas las operaciones que ellos hacían en América Latina con los fondos del Banco de Desarrollo Exterior de Brasil, un fondo creado para exportar esos servicios de Brasil, en un gobierno remoto, creo que fue un gobierno muy, muy remoto, no por Lula, pero desencamado por Lula, estaba latente. Bueno, ese fondo facilitaba que empresas brasileñas pudieran expandirse a América Latina. Con eso se hizo de todo. Pero Odebrecht admitió públicamente que el 22% de todo lo que contrataba con esos fondos y en ese periodo se reservaba en la contabilidad para fines de soborno. Eso está admitido por ellos en declaraciones públicas. Entonces, esa es una referencia distinta
a la referencia que ellos dan de los 22 millones de dólares y que el Procurador General de la República aceptó como válida. Y de ahí hizo una negociación que ha culminado con un desastre. Hay algunas prácticas. Entonces, con todas esas cosas, ¿cómo tú vas a hacer un fideicomiso? ¿Cómo tú vas a hacer un fideicomiso de Pedernales si nadie sabe quién va a ser el beneficiario de ese fideicomiso? Se habló de un fideicomiso de las dunas de Baní para desarrollar el turismo en Baní. Nadie sabe en qué terminó eso. Entonces no es solamente definir claramente qué es el contenido teórico del fideicomiso. Primero, hacer fideicomiso sin una ley que lo reglamente parece como que se está bailando con dos pasos distintos. Porque la ley debe preceder a la aplicación de la ley. Ingeniero, con respecto a eso precisamente, hay muchos argumentos bajo los cuales se quiere justificar ciertas acciones o medidas. Y me parece que para lo de los fideicomisos lo que se está alegando es garantizar la continuidad en el tiempo, al margen de cualquier cambio político, de una ejecutoria de un plan de desarrollo. Eso es lo que parece. Porque y sí, piensa como que poniendo, como el sector privado no se elige por voto, poniéndolo a administrar, se va a seguir eso todo el tiempo. Bueno, esa es la idea general del fideicomiso. Darle permanencia al bien. Y conseguirse un buen administrador. Y tener un administrador profesional que esté interesado en la administración, que pueda conseguir metas específicas. Ahora hay algunas prácticas, ingeniero, de las que yo creo que se pudiera aprender. Leía en días pasados en un periódico inglés una situación que estalló ahí en Londres, un escándalo con unos centros de salud que operan bajo la modalidad de fideicomiso precisamente. Le ponen a la gente la cita para 3, 4, 5, hasta 6 meses cuando no se trata de urgencia. Eso está ocurriendo en muchos países. Pero allí entonces los administradores aprovechaban y por abajo le decían a la gente, les recomendaban a la gente ciertos centros de salud para que pudieran atender su problema de forma rápida. Y eso se entendió como una mala práctica. El fideicomiso tiene algunas cosas que pudieran realmente, con las que yo creo que el regulador debería entenderse. ¿Qué es lo que se necesita? Sí, lo que pasa es que con respecto a lo de Londres, yo quería aclarar algo. Si ustedes van a algunos hospitales y universidades de Estados Unidos, ven algunas placas de bronce que dicen, este lugar fue edificado gracias a la aportación de la familia o de fulano de tal. Porque a veces una persona muere con mucho dinero y dona eso, pero lo dona condicionado a que se maneje mediante fideicomiso. Entonces el hospital se maneja con un consejo de directores y un director que, aunque le duela el prestigio del sitio, a veces lo único que buscan es que él no tenga pérdida, porque no se pueden beneficiar los beneficios. Entonces, por eso tú ves que ellos derivan a otros lugares que sí son comerciales los negocios. Pero yo quisiera, tenemos tiempo para tratar ese tema. Hace días que yo tengo algo que plantear y José lo trató hoy, que fue el famoso 22%. Nosotros no tenemos ningún, y José Israel menos, nunca ha evadido un tema y no tiene problema de discutir cualquier cosa con cualquier persona, pero se está haciendo injusto con una afirmación que en más de una ocasión, personas que son más o menos, que tengo que escucharlo, me dicen, tú no te estás dando cuenta que José Israel Cuello le está pichando un juego a Leonel Fernández con la insistencia en el 22%. El 22%. En el 22%, que es muy reiterativo. Entonces yo le quiero decir lo siguiente. Lo que dice José Israel y lo que ha dicho siempre,
es que el tema Catalina se debe de manejar en dos vertientes. Una legal, que es el costo, el 22 y esa cosa. Y la otra es que ya eso está hecho. Y esos son 700 megas. Y todo lo que José Israel diga es poco, porque quiero decirle que el 42% de la energía, el 42% por diferentes vías, se está perdiendo aquí en este país, el 42%. Entonces, el hecho de que un presidente haya decidido seguir comprando energía a los generadores frente a la encrucijada de meterse a usar carbón, a un gas que en ese momento no te era muy fácil de conseguirlo, porque creo que hay que comprimirlo, una serie de cosas que aquí se han explicado. Entonces, quiero aclarar que no ha sido el interés de beneficiar a ningún político que no hizo nada, porque a lo mejor tuvo razón para no hacer. Y el otro que lo hizo. Inclusive me están diciendo que cuando Camacho o Berenice hablan de permanecer personas en prisión, es porque a la gente se le acusa de un solo delito, pero que en el caso de Odebrecht se puede hablar no de 500 millones, no de 500 millones, que se puede hablar hasta de 1.500 millones de más. Hoy día, un grupo dominicano invirtió en una planta de 700 megas en Panamá y costó 1.100 millones de gas, 1.100 millones de dólares de gas. Es decir, que nosotros queremos decir, José Israel no le está pichando juego a nadie, y la reiteración del 22 es porque fue Odebrecht que lo dijo. Fue Odebrecht que dijo 92 millones por 184. Esa es una cifra que se buscó, pero Odebrecht, nosotros reservamos en un banco de qué sé yo qué. No, es la contabilidad. O sea, una reserva de dinero por un compromiso hecho sobre ese tope de 22. Entonces eso hay que esclarecerlo, sencillamente. Hay que esclarecerlo porque ese expediente está abierto. Y mientras esté abierto, hay que mencionarlo para que no se olvide. Yo estoy diciendo que aquí se está hablando de fideicomiso, que es una figura nueva en el manejo de los bienes del Estado, sin tener siquiera la ley aprobada por el Congreso y entendida por los congresistas. Es un tema que probablemente para muchos de ellos es un tema absolutamente nuevo. Yo confieso que recientemente he comenzado a estudiar ese tema, porque eso no estaba vigente en el país. ¿Y Catalina está bajo fideicomiso? No, pero se ha hablado de ponerla bajo un fideicomiso. Se intentó eso, sí. Se intentó. Se ha intentado, pero ahí no se ha esclarecido. ¿Y qué es una compañía de operaciones hoy? ¿Hoy qué es? Nadie sabe cuál es el concepto jurídico de aquello. Una empresa estatal. Bueno, es una empresa estatal porque el Estado fue quien invirtió los cuartos. Pero ¿quién la maneja? El Estado. No la maneja el Estado. ¿Quién la maneja? La tierra no se sabe quién la puso. Se habla de que es de la familia Vicini, se habla, porque ellos tienen tierra azucarera por ahí. No, se habla de que hubo una promesa, de que cuando las cosas cambiaran, eso se iba a vender a ellos. Pero parece ser que ellos no estaban dispuestos a pagar lo que eso costó, sino lo que vale. Claro, tienen derecho ¿verdad? Tienen derecho a decirlo, pero hay que esclarecerlo. ¿Cuánto vale la tierra? ¿Cómo tú construyes en propiedad ajena? El que construye en propiedad ajena construye para el dueño de la tierra. Es un intruso. Pero se dice que ya se compró esa tierra. Esa tierra no. Se compró y se pagó. Yo no conozco el documento de eso, que lo publiquen, que lo hagan público, que digan cuánto costó. Tú estás diciendo algo, y ahorita lo mencionaste, pensé que te iba a detener, de muchas operaciones grandes que se han hecho aquí, sin auditoría, José.
Claro. O sea, aquí se quebraron unos bancos y 55 mil millones. Pero, ¿quién hizo la auditoría? No existe la auditoría de los bancos quebrados. Ese mismo tema de Catalina tiene que ver con aquello de... ¿Tú te acuerdas cuando se dividió el sistema eléctrico en generación y comercialización? Sí. Que entonces vino Fenosa, se le quitó a Fenosa, se le dio... Pero aquí en República Dominicana, yo te voy a decir una cosa, yo tengo que dar reversa. Yo tengo entendido que toda la pendeja que yo he hablado del 90 es que ese sistema, la única solución que tiene es la privatización completa, porque de otra y que el Estado haga su función de regulador, porque de otra forma, o sea, se está perdiendo la mitad de la energía. El Estado tiene que ver con las presas y con la transmisión, con los alambres esos que van, pero ahí se pierde parte, el robo, ¿verdad? Entonces, los generadores, el capitalismo salvaje, pero para eso está el gobierno, para quitar el salvajismo. Es la única solución, ¿eh? Pero se hizo la licitación, se crearon 3 empresas distribuidoras, 2 fueron asumidas por una empresa española que a la vez también... ¿Y el del este de quién era? ¿Quién? De las 3, 2 eran de la empresa española y el del este era de otra empresa, que después pasó, el Estado la compró. AES, perdón. La distribución. Sí. Fue Mariano Germán que hizo su operación. Bueno, yo no sé cuál fue. Yo sé que la empresa española, ¿cómo se llama? La que tiene la planta en La Vega. Fenosa, hombre. Fenosa. Que tiene también la Palamara. Fenosa ganó 2 licitaciones de esas, de las 3. Y la otra se quedó desierta. Bien. Cuando se produce el esclarecimiento de la operación, cómo va a ser manejada, Fenosa dice, eso, yo no puedo cargar con eso. Desconoce el compromiso asumido. Y el Estado Dominicano, en vez de demandarlo por desconocimiento de un compromiso asumido, lo que hace es que lo compensa. Esa es la realidad. Lo compensa y asume la distribución completa, o reasume la distribución completa. No estaba destinado el Estado a ser el distribuidor. Bueno, pero como se espantaron los que ganaron y hubo una que se quedó desierta, no hay más que asumirlo. Bien, ¿cuáles han sido los resultados de esa decisión? Que se concentró la ganancia del sistema en los generadores y se garantizó las pérdidas por parte del Estado. Esa es la estructura de funcionamiento financiero del sistema energético dominicano. Usted está en generación, usted está ganando dinero. No hay empresa que mueva más dinero que una generadora. Aquí hay gente que ha montado plantas eléctricas para su propia empresa, pero como tiene excedente comienza a venderlo al sistema. Y dice, pues esto deja más que producir aceite vegetal y cosas de ese tipo. No sé si podemos seguir con el tema del fideicomiso. ¿Qué? Con el tema del fideicomiso. ¿Hay experiencia, ingeniero, positiva en lo que tiene que ver con esa modalidad? Que nos sirvan de ejemplo. Bueno, sirve de ejemplo todas las fortunas inmensas que manejan los fideicomisos, que se manejan bajo fideicomiso público. Bueno, fideicomiso público yo no sé tanto, porque eso no es muy común. No es muy común. Eso lo han sacado. Es una forma de un Estado declararse incompetente para manejar una cosa. Sí, ¿Tú lo aceptas? en gran medida es así. En cierta medida. En gran medida es así, porque Corde fracasó. Y lo de Fomper, no hay quien lo contabilice. No hay que hablar. Eso no hay quien lo... Corde era como un fideicomiso de las empresas que eran de Trujillo. ¿Así? No, pero Corde era una entidad estatal. Era un consorcio de empresas estatales. Eran empresas estatales administradas por un ente estatal. Ahí no había fideicomiso alguno. Y el proyecto de ley que se está discutiendo ahora, que va al Senado nueva vez, ¿es un proyecto aceptable? Ahí ha habido críticas. Ahí, doctor?
No, eso es lo que quiero precisamente. Están discutiendo el régimen de operación de los fideicomisos estatales, con propiedad estatal. Porque el privado se hace simplemente por una decisión del que tiene una fortuna y la quiere poner en fideicomiso. Cuando se habla de fideicomiso, de aprobar eso, ¿cuáles son los proyectos que el Estado quiere legalizar bajo la sombrilla del fideicomiso? De las cosas que hay que hacer. Además de Pedernales y posiblemente Catalina, ¿por qué tanta vigencia del fideicomiso? Las dunas de Baní. Las dunas de Baní. ¿Se van a fideicomisar? Sí, ahí se están manejando ya para el turismo. Ahí hay construcciones ya hechas, sin que ningún convenio se haya firmado. ¿Pero eso es los corbanitos? ¿Eh? ¿Eso es los corbanitos? Sí, los corbanitos. Los corbanitos. Entonces, esta es la única modalidad que en este momento se ha puesto de moda. Los corbanitos eran de Paquito Martínez a través de la Caribbean Motors. Eso era de Corde. Y después de Corde se vendió a una familia y se está desarrollando para el turismo. Pero se está desarrollando sobre la base de un fideicomiso que no está precedido de una ley que ordene el fideicomiso. Y allá en Pedernales es más peligrosa la cosa porque eso es medio país. Pero ¿cómo se pone en fideicomiso las dunas de Baní? Si ahí hay que hacer una inversión. Yo tengo entendido que lo que se gestiona es un bien del Estado que ya está concebido para un proyecto o un servicio. No, eso tiene un valor en sí mismo, aunque no tenga una letrina hecha. Esta tierra tiene un valor turístico. Pero ya deja de ser una propiedad pública cuando hay una inversión privada. Claro. Si es para que un empresario desarrolle el proyecto, invirtiendo sus recursos, ya eso no es propiamente una propiedad 100% del Estado. No. Bueno, porque ya eso sería una alianza público-privada. Sí, pero, doctor, mire. Eso es lo que tiene que definir la ley. Cada vez que se ¿Qué habla... parte es inversión pública y qué parte es inversión privada? Porque hasta ahora se conoce mucho la figura del fideicomiso de carácter estrictamente financiero. Tú le entregas un dinero a un banco y dices, mira, y le entrega el manejo de 25 propiedades que existen. Y mira, tú me garantizas una renta de tanto para yo mantener mi familia, que estudie, que yo, que cuánto, quitarme eso de arriba. Y a medida que ellos avancen, ustedes renuevan el fideicomiso. Mira, aquí hay 4 proyectos turísticos que nosotros lo hemos escuchado. Puerto Plata, Bávaro, Capcana y Punta Cana. Esos 4 proyectos, y Romana. Yo quiero decir, todos esos proyectos son privados, menos Puerto Plata, que lo desarrolló el Banco Central. Y es el que está peor. Eso se volvió todo un disparate. Ahora, yo quiero preguntar, ¿el fideicomiso es una modalidad que puede sustituir lo que ya tuvo éxito? ¿Por qué no lo ponen en la condición de los 3 proyectos que tuvieron éxito? ¿Por qué no llaman a Rainieri y le dicen, desarrolla Pedernales o desarrolla los Corbanitos? ¿Por qué no lo hacen? Le da vergüenza. Pero pienso que Rainieri está participando en Corbanito. En Corbanito, sí. Pero no se ha ordenado jurídicamente esa alianza. La ley se está discutiendo ahora detrás de 1000 opciones de fideicomiso. Fideicomiso. Bueno. Y entonces, como los vecinos son los expertos del fideicomiso. Sí, porque fue el primer fideicomiso, ahí se encontraron un tesoro, ¿tú lo sabías? ¿Dónde? Cuando murió el que hizo el fideicomiso, los herederos encontraron en un banco sumas que nosotros no podemos repetir porque no la creemos. Pero aquí se habló de $2.000 millones de que estaba en ese fideicomiso. Se dijo que esa familia, esos que son los herederos, encontraron que ya está libre, porque también se ata durante un tiempo el fideicomiso, ¿verdad? Se hizo por 50 años, creo. Bueno, ya eso es la intimidad de una operación privada. Sí, pero que afecta a un país
cuando tu No, no, operación es tan afecta, grande. Afecta, no, afeita. Fui presidente en el 24 y es privado. Ajá. Y le he prestado a todos los gobiernos y soy privado. Qué bonito, ¿eh? No es ningún privado. Llega un momento que tú eres tan grande que ya no es privado. Tú no puedes. Bueno, mira cómo estamos con la energía. Bueno, el fideicomiso, tú entiendes que bien implementado puede tener resultados. Bueno, Si lo tiene para el sector privado, para las grandes familias del mundo, sí. ¿por qué no lo puede tener para el sector público? Pero tiene que ser manejado con una ley adecuada que debe preceder a cualquier acuerdo de fideicomiso. Sin esa ley, el que se meta en eso puede tener problemas. Yo recuerdo cuando Cuba quiso desarrollar su turismo, que el bloqueo y el sistema que reinaba allá no le ofrecían al inversionista ningún tipo de garantía. Y él cogió y llamó a los españoles y dijo, miren, esa tierra es de ustedes. Y le entregó 2 o 3 polos turísticos a los españoles sin ningún costo. Desarróllenlo. Yo visité China y estando allá nos explicaron que los chinos no venden tierra. ¿No? No venden tierra. Ellos la facilitan a las empresas privadas para que... Ni la corona británica tampoco. Nadie es propietario de la tierra en Gran Bretaña. Hay regímenes. Pero en las colonias o en Inglaterra. En Inglaterra Ah. nadie es propietario. Ah. Tú puedes construir, tú montas tu casa, pero esa tierra Es del Estado. de la corona. Del Estado. Pero la corona es del Estado. No. ¿Cómo que no? El Estado es una cosa y la corona es otra Entonces, cuando tú tienes un rajá de esos árabes, un mahará, eso es la corona. cosa. Eso es peor. Esos son peores. Esa es la corona. ¿De quién es Dubái? ¿De quién es Qatar? De la corona. De un tipo. Sí, pero el Estado es así que se maneja. Doctor, lo que pasa Ahí es que... no hay fideicomiso. No, mire, No. doctor, lo que pasa es que hay monarquías en las cuales los reyes son dueños de la tierra, pero hay otras en las cuales los reyes son dueños de la tierra y de lo que la ocupan también. Eso es... Óyeme, las coronas, La corona. las testas coronadas son una impertinencia. Son impertinentes, no se necesita de ellos. El caso más penoso es el caso de España. Porque yo no quisiera... Que vacila tiene un siglo, dos siglos casi, vacilando entre la República y la corona. La corona fracasa. Ese ladrón que anda por ahí. Nosotros no quisiéramos terminar el fideicomiso sin que se... Ok, es bueno. Entonces, depende de la ley. ¿Qué contenido tiene que tener esa ley para que se pueda terminar felizmente ese proceso? Bueno, esa es tarea del poder legislativo. Muy bien, Ese es un documento muy bien. Otra bastante cosa. grueso. Que haya transparencia en el manejo de bienes que son Muy bien. propiedad del Pregunta, Estado. José, en aquel momento de la capital de la empresa pública, ¿tuvimos un final feliz? No. Un final que termina garantizando ganancias a una parte del sistema y garantizando la pérdida a la parte que se le quedó en mano al Estado, sencillamente no puede funcionar. Sí, bien. pero tú tienes, por ejemplo, que hoy día tú dices, ¿dónde está Molino? Yo no sé. ¿Dónde está Baterías Hércules? ¿Qué sé yo? Meteoro, no sé qué marca era, la del Estado. No sé. ¿Dónde está la FADOC? No sé. Pero las tierras del CEA son del Estado todavía. Los ingenios fueron en banda, pero las tierras se mantuvieron en manos del Estado. Entonces, ¿Cuánto queda? ¿eh? ¿Cuánto queda? de Todas, Oh, menos las que están ocupadas, las urbanas, que tú sabes que se vendieron. no. Se cogieron. Bueno,
Pero como dice Balaguer, para que se la cojan los ricos que se la roban. Sí. Decía así, para que se la cojan los ricos que se la roban los pobres. O sea, el proceso de capitalización no fue justo. Fuese Y el fideicomiso dio como depende, resultado eso que tenemos y ahí. esa ley es la que va a trazar el resultado de lo que van a quedar los... Mira, yo no estoy propugnando por una ley determinada. Yo simplemente digo que no se puede hablar de fideicomiso si no se precede de una ley clara al respecto, que garantice que la propiedad que se va a entregar para ser manejada con ese régimen esté claramente establecido que debe crecer y multiplicarse como toda propiedad bien administrada. Una de las cosas que ha hecho el nuevo orden es cambiarle el nombre a las cosas y hacen que entonces el público no entienda bien. Yo te voy a leer un párrafo para que tú me lo expliques. La persona o ente que creó el fideicomiso y transfirió la propiedad de los activos al fideicomiso se conoce como el otorgante o el fideicomitente. Muy bien. El otorgante establece las condiciones y normas de uso. El otorgante, que en este caso parece que es el Estado, establece las condiciones y normas de uso de los bienes del fideicomiso. El fideicomisario lleva a cabo esas instrucciones en beneficio de los beneficiarios del fideicomiso. En un lenguaje sencillo, ¿qué dice eso? Que la empresa fideicomisaria, la empresa que asume el fideicomiso se constituye en una empresa de dueño único y de administrador único. Tan sencillo como es. Uno administra los bienes, el otro es el dueño de los bienes. ¿Y ese administrador se pone por un tiempo límite o ya es un administrador de por vida? No, eso es un acuerdo con una entidad, no con una persona. Ahora se está discutiendo si debe estar sujeto a la ley de compras y contrataciones el tema del endeudamiento, si el administrador puede contraer deuda con la garantía de los bienes que está administrando. Yo entiendo que ese tipo de aclaraciones debe hacerla el Tribunal Constitucional. Es el que debe hacerla. ¿En qué medida la Constitución limita la posibilidad del Estado a hacer ese tipo de acuerdos? Eso es mi entendimiento. No soy La abogado. pregunta era, ingeniero. Líbreme Dios eso que de tú ser estás abogado. diciendo, yo creo que nosotros debemos hablar un poquito. Y nosotros no podemos abusar de José de estarle preguntando cosas que no están en manos de él. Pero yo veo que en este proceso se excluyen dos cosas. Que no esté sujeto a compras y contrataciones y que la Cámara de Cuentas no tenga acceso a hacer auditoría ahí adentro. Entonces, Bueno, la Cámara de Cuentas no tiene acceso a nada. No, porque la en este Cámara país. de Cuentas es un organismo que donde quiera que el Estado tiene un interés, tiene que estar presente. Ahora yo me pregunto, Pero está si tú ausente tienes de una todo. administración transparente, ¿qué interés tienes tú? Y si vas a hacer una compra transparente, ¿qué interés tienes tú en que no te la supervisen? Porque yo te digo a ti, yo quiero auditar cualquier cosa, audítala, porque lo que yo he hecho ahí es transparente. Ah, no, eso no se puede meter el Estado ahí. Pero tampoco puede un funcionario puramente administrativo de su función definir los aspectos legales y la vigencia de la ley. Miren, las La vigencia de elecciones, la ley la establecen los tribunales. aquí unas elecciones se presentó un problema que yo recuerdo. En un momento dado la Cámara de Cuentas tenía que auditar dos instituciones. La Junta Central Electoral, los fondos de la Junta Central Electoral y la Secretaría, ¿cómo se llama? La cosa de los municipios, Liga Municipal Dominicana. En ese momento le presentan eso a la Cámara de Cuentas y la Cámara de Cuentas dice, en este momento que las elecciones están en su apogeo, estaban ya armadas,
no procede meter un equipo de la Cámara de Cuentas dentro de la Junta. Debimos hacerlo antes o lo haremos después. No se hizo en ese momento, con una buena excusa, porque imagínate, en medio de unas elecciones. Y la otra es, ¿por qué a la Liga no se le hizo? Porque el secretario general de la Liga en ese momento era candidato presidencial del Partido Reformista. Entonces, no procede porque se podía interpretar una persecución o una presión sobre él. Entonces, quizá esa sea la razón por la que la Cámara de Cuentas y Compras y Contrataciones no deben intervenir en algunas empresas, digo yo. Pero, sin embargo, yo no estoy seguro que cuando Venezuela nos vendió la parte de la refinería, ahí se hizo una auditoría, no sé si se hizo. José, todavía hoy, cuando los 3 o 4 bancos quebraron, no hay una auditoría de cada banco. Ni la va a haber nunca. No, ahora menos, pues ya eso terminó. No ha terminado. Ahí viene confiscado que no se sabe Sí. dónde está. O sea que el confiscante no sabe dónde está. El fideicomisante. No, el confiscante. Pero podemos El, concluir que el gobierno vive comprando camas y cosas para la pandemia. Y hay camas confiscadas que no se han ejecutado. Hay hospitales confiscados mientras están haciendo otros hospitales. Sí. podemos concluir que es una buena herramienta el fideicomiso para el desarrollo. Debe ser una buena herramienta, imprescindible si se va a emplear como concepto jurídico. Me perdí en una cosa, no es alianza público-privada. No son cosas distintas, te ¿Y digo en yo. qué se diferencia? Pero no es compañía, Bueno. no es compañía por acciones tampoco. 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 La alianza público-privada no es una compañía por acción No, mixta. no. Alianza público-privada es cuando usted hace una sociedad Sí. con El Estado. el Estado con el sector privado. Y eso no es una compañía por acciones. Compañía por acciones son la de Jaina, la de Las Jaina e Itabo, esa cosa. Itao, esas son compañías por acciones. 50 y 50. Lo único que no se midió el 50 de uno ni el 50 del otro. Y el fideicomiso se supone que no debería haber una participación en las ganancias. Simple y llanamente usted gestiona un bien. Exactamente. Usted logra resultados para ese bien. Pero yo tengo que garantizar que el que está administrando no se pague él mismo unas vacaciones y se vaya de safari 15 días para el África. Si nosotros tuviéramos recursos suficientes para hacer equipos de investigación o de proposiciones, nosotros hiciéramos un estudio bien, sin relajo, porque cuando yo lo diga ustedes van a pensar que es una ironía, de que convirtamos los matrimonios en una compañía por acciones. Yo tengo una amiga que dice... La parte económica sea una... Porque la 5 mayoría años prorrogables, dice. No, fuera de eso, porque la mayoría de los problemas surgen por la división de los bienes. A José Israel y a mí un señor nos dijo, no, este no es un divorcio, este es una separación. Una ruptura de sociedad. Una ruptura de una sociedad. Así Lo recuerdo. sí. Lo recuerdo. Eso es un problema, yo creo que es el problema de ¿por qué los homosexuales se apuran por ser casados? Es para tener hijos y Por familia, problema de no, bienes. es por los bienes, porque la vejez de un maricón es una cosa del carajo. Listo, los déjate bienes- estar. Perdón. Hay otro tema aquí que es interesante. El empleo de la ceniza y áridos resultante de la combustión del carbón mineral en el proceso de generación eléctrica. ¿Qué se hace con esa basura? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se hace en el mundo? José Luis Moreno San Juan dice que si analizamos la cantidad máxima de carbón que consume el Central Punta Catalina por día, unas 6.210 toneladas métricas, la ceniza que se genera, como que no es ceniza propiamente dicha, porque hay áridos ahí que no, son, El resultado. que no se consumen.
El resultado que se genera como parte del proceso de combustión del carbón ronda en 621 a 634 toneladas métricas por día, aproximadamente de un día a un 12%. En adición, se producirán unas 66 toneladas por día de sulfato de calcio, yeso entre paréntesis. Tienen. Como resultado del proceso de desulfurización de los gases de combustión. La ceniza volcánica y la del carbón mineral son similares, dice la definición. La ceniza volcánica siempre se ha usado para producir un cemento llamado Portland, por lo que puede emplearse como material para eso. Realmente el carbón mineral es lo que nosotros en la escuela nos enseñaron que era hulla, la hulla. La hulla. Eso es carbón. Sí, sí. La hulla con doble L. Sí. Con Y. Sí. Con Y. Bueno, eso se puede usar como cemento para la producción de cemento Portland, porque el origen del cemento Portland, que es el proceso industrial de la ceniza volcánica. O sea, tú produces con materiales, con áridos normales, lo equivalente de la ceniza volcánica. Entonces, eso que traen de fuera es la materia prima. La ceniza volcánica se utilizó originalmente, molida, sí, para hacer un pegamento. Y entonces, eso que se produce en Catalina en el 10% es ceniza volcánica. Claro. Entonces, eso es lo que hay que convertirlo en cemento. Eso se puede usar perfectamente. En vez de botarlo, venderlo. O que lo usen siquiera. ¿O qué? Que lo usen y que lo recojan. O sea, ¿en qué usaban los residuos de Falcon Bridge? Porque yo vi inclusive en la carretera en Bonao que se llegó a usar como base de algunas vías Bueno, si tú lo mezclas con asfalto. Con asfalto, tú tienes y esa ceniza no se ha investigado si se puede mezclar con asfalto. Pero claro que se puede mezclar. Yo la traje aquí un día, esa ceniza. No, y en un sitio que le están haciendo 2 circunvalaciones cerca o en la misma región donde está la planta, yo digo que el mejor uso que le podrían dar ya era parte de la capa asfáltica. A quien hay que preguntar es a Ramón Albuquerque, pero ¿qué es el compost? Aquel famoso problema. El rocash. El rocash. Rocash y compost. Yo el no rocash sé. es Eso mismo. Eso mismo. Eso venía de Puerto Rico, ¿verdad? De Puerto Rico, pero allá no hay carbón. Sí, hay. Allá hay carbón. ¿Plantas de carbón? Sí. ¿A carbón? En Claro, Puerto Rico. claro que la hay. Usted, y si esa planta en República Dominicana, esa planta de 600, de 700, que a veces nada más hay una, está consumiendo 6.000 toneladas diarias, entonces en el mundo, ¿de dónde sacan tanto carbón? De las minas de carbón. Y este planeta tiene tanto carbón. Es una barbaridad. Pero todos los días en toda parte del mundo. Yo creo que eso ya vamos a tener que pararlo. Las minas, pero el mundo carbón, tiene más agua que carbón. Y el agua está disponible para producir energía. Hidrógeno. Claro. y el aire. Y no, ya los procesos están definidos claramente. Y es un proceso altamente virtuoso. Siempre habrá. Que dejará su huella, claro. Toda innovación deja su huella. Todo proceso. Todos los procesos dejan su huella. Pero el mundo tiene por delante una crisis de agua potable enorme que se puede resolver simultáneamente con la crisis energética. Con los mismos recursos. De manera que ahí está el futuro. Y hay que trabajar viendo el futuro. Eso que ya es un anacronismo, el gas natural, fue un momento virtuoso en la economía dominicana. Llegamos a un punto en que más o menos entendemos que el fideicomiso es algo que bien utilizado, bien supervisado y con una legislación apropiada funciona. Ahora, puede funcionar. José, en el caso del país, un presupuesto, un país
que no he conseguido los presupuestos del año 61 al 2022, es decir, cada año cómo han ido aumentando. En un país donde teníamos en la capital 400.000 habitantes y tenemos ya en el Gran Santo Domingo y algunos municipios cercanos casi 3 millones de personas. Pregunta, el presupuesto que siempre se ha confeccionado con impuestos, préstamos y posibles ahorros en la administración pública y donaciones del pasado. Hoy día, los gastos son obras públicas, planes sociales y costo del servicio de la deuda. Realmente, cuando hay crisis de que te dicen ya no se puede seguir cogiendo tanto prestado, hay que hacer inversiones, pero es mejor o alianza público-privada o fideicomiso o cualquier invento, porque el país tiene que seguir funcionando. ¿Cuál es la forma de tú hacer un presupuesto más o menos que se pueda lograr un buen resultado? Mira, si tú manejas la realidad de los ingresos del Estado, el grueso de los ingresos del Estado obedece al cobro indirecto, a la vamos a decir, generalización del proceso impositivo. El ITEVIS es una maquinaria criminal de cobrar dinero, donde hasta un pobre infeliz tiene que pagar un ITEVIS por comprar su comida. Y el infeliz no consume mucho más que el no infeliz, que el feliz. O al revés. En definitiva, un ser humano consume más o menos las mismas cosas. Y tú tienes que pagar el 18% por todo lo que tú consumes. Es ahí donde están los ingresos crecientes del Estado. Que lo desglosen, que lo digan públicamente. El problema es que los impuestos terminan como el anuncio de Jack, todos los caminos señalan el Eugenio María de Hostos, y todos los impuestos termina pagándolo quien no tiene que pagarlo o quien no debe de pagarlo, porque es abajo. Es ahí donde está el secreto. ¿Y dónde está el secreto? En hacer una ampliación de los contribuyentes o en agarrar a los contribuyentes que evaden y hacer lo que paguen más. Ambas penas a la vez. Ambas penas a la vez. Yo siempre he tenido mis dudas, porque aquí se habla mucho de que la presión tributaria es baja. Si aumentarla conviene o si conviene mantenerla así, porque República Dominicana ha tenido una buena tasa de crecimiento. Si esa baja presión tributaria tiene o no que ver con el dinamismo de la economía dominicana. Siendo baja, es una economía dinámica. Exactamente, porque nosotros somos líderes en atracción de inversión extranjera directa. Eso tiene que, me refiero en el Caribe, eso tiene que tener una explicación. ¿Por qué prefieren República Dominicana? Bueno, nosotros tenemos una economía estable, todo eso influye, pero también hay esos incentivos, creo yo. No, pero no sé cómo usted lo ve. Hay una economía con muchas fuentes de crecimiento, una economía muy diversificada, que le permitió manejarse la crisis de salud mundial con mayor facilidad que otros países que tienen una economía más unilateral. Aquí hay muchas fuentes de trabajo diversificadas: minería, turismo, construcción. Aquí un solo empresario hace 25.000 casas al año. De manera que no es cualquier cosa. Mocito va en su memoria escribía: este año hice 4 casas. ¿Cómo es la cosa? En la memoria de Mocito va se dice: ajá, este año hice 4 casas. 25.000 casas al año ha hecho Bisonó, sí, en un momento. Sí. Y tiene capacidad para hacerlo otra vez.
Ese es otro tema, la vivienda, que uno tiene que aprender de Cuba, de cómo se crece y no se construye. O con la barbacoa, con la barbacoa. Con los mezanines. Los mezanines, sí. Cuba es un fracaso de la política mundial. 60 años O sin, sea, sin solución. ¿La globalización fue buena o mala? 700 millones de chinos que pasaron a la vida civilizada la justifican con Es creces. bueno. Eso no es cualquier acontecimiento. A la vida civilizada. Sí, sí, sí. China no existió durante el siglo ¿Y qué es XIX. lo que pasa? Que es un Y continente... hoy es uno de los países más importantes del mundo. Hay un continente que es un país, ese no hay que hablar de Australia, pero ¿y qué es lo que pasa en África? Es que nadie se ocupa de África. Son feos. Todos. ¿Eh? Son feos todos. Pero los chinos están invirtiendo agresivamente en África. Bueno, Ahorita se cogen África, hay que salir de ellos. De momento va Biden y le dijo lo que le dijo a Abinader, mira, aquí no quiero chinos. Y lo hicimos bien, sacamos los chinos. Hicieron una Ay, cumbre. quiero despedir al embajador chino que se va, lo trasladaron. lo Que ascendieron. hizo un buen trabajo. Lo ascendieron. No, lo llevaron a otro país, no sé dónde. Y a Rosita quiero felicitarla porque está trabajando otra vez en el barrio chino en una forma excepcional. Bien, quisiéramos... ¿dónde está el camarógrafo? Que aquí le mandaron un regalo a la esposa del camarógrafo. Qué raro. Sí, ¿Eh? sí. El laboratorio Disfármaco le hace llegar a la esposa de un camarógrafo amigo. Vigo Sex. Vigo Sex. ¿Es para David? Ah, yo es que era el otro camarógrafo. Oh, Dios. Ella fue que se quejó que necesitaba ese producto. Usted lo toma, no, pero consígamelo. Ay, Que yo santo sé Dios. para quién es. Vigo Ahí Sex estamos. en todas las farmacias. Sí, perfecto. Pausamos.